Un liderazgo santo. El apóstol Pablo le escribe esta carta a un joven discípulo llamado Timoteo, quien estaba a cargo de lo que es la iglesia de Éfeso. Éfeso era una ciudad muy caótica, llena de idolatría, filosofías falsas y sobre todo había una decadencia moral total. En medio de ese caos, la iglesia corría el riesgo de asimilarse hacia esa cultura. ¿Y cuál fue la estrategia que Pablo utiliza para purificar la iglesia? Es fácil, establecer un liderazgo que sea santo. Pablo sabía que el agua fluye de arriba hacia abajo. Si la fuente, en este caso el liderazgo, estaba contaminada, toda la congregación bebería de ese veneno. Hoy abrimos 1 de Timoteo 3, no como un manual de derechos humanos, sino como un espejo que es divino. Veremos que los requisitos de Dios para liderar no tienen nada que ver con el carisma, el éxito financiero o la elocuencia, sino con la transformación profunda del corazón. Hablaré de 3 puntos indispensables en esta serie. Y el primero es la santa ambición, el peso del llamado. El púlpito no es un pedestal donde los hombres suben para brillar. Es un altar donde los siervos suben para morir a sí mismos. En Marcos capítulo 10, versos 42 al 44 dice: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Hablemos de este significado. Pablo comienza con una idea y una declaración, que esta es sorprendente. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Aquí se usa en el griego original y Pablo usa 2 verbos distintos para el deseo. La palabra anhela significa estirarse hacia adelante, alcanzar algo con esfuerzo. Y la palabra desea, que denota sobre todo una pasión profunda e interna. El obispado no era un título de nobleza que venía con un salario o con aplausos. En el siglo I, ser supervisor de la iglesia significaba ser el primero en la lista de ejecución del Imperio Romano. Básicamente, podemos entender que Pablo está diciendo que si alguien se estira con pasión para tomar la responsabilidad de liderar y sufrir por la iglesia, está deseando una obra hermosa. Ahora, ¿cuál sería nuestra aplicación sobre esto? En nuestra cultura actual, la ambición suele ser vista con egoísmo. En un mundo secular, el líder es el que está en la cima de la pirámide y todos le sirven. Pero la metodología bíblica interviene en esa pirámide. Tener la ambición de liderar en una casa de Dios no es pecado, siempre y cuando el motor de esa ambición sea el amor por las ovejas y no el amor por un estatus. Dios está purificando a su pueblo, levantando líderes que no buscan títulos para alimentar su ego, sino toallas para lavar los pies de sus hermanos. En 1 de Pedro capítulo 5 versos 2 y 3, la escritura dice: pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, no por obligación, sino voluntariamente, no teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Piensa en esto. La verdadera pureza de tu llamado al liderazgo no es cuando la gente te sigue, sino
a cuánta gente estás dispuesto a servir cuando nadie te está mirando. Número 2 es el requisito que es innegociable: el carácter sobre el carisma. El talento puede llevarte rápidamente a la cima de la montaña, pero solo un carácter forjado en la presencia de Dios evitará que te despeñes al llegar. Tito, capítulo 1, versos 7 al 8 dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Fíjate, hay un significado que tenemos que ver. Cuando Pablo despliega esta lista de requisitos para liderar, sobre todo aquella que habla de la supervisión, usa una palabra sombría que cubre todo lo demás: irreprensible. En el griego podemos ver que el término legal, podemos ver que significa que no tiene de dónde ser arrojado. No significa perfección sin pecado. Significa que su vida es tan transparente que un acusador no encuentra un asa o un mango de dónde agarrarla para arrastrar su reputación. Observemos la lista. Esta lista contiene muchas cosas, como marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, no dado al vino, no pendenciero, no avaro. De los 15 requisitos menciona 14. De los 15 requisitos mencionados, 14 tienen que ver que exclusivamente están enlazados con el carácter moral y con lo relacional. Solo uno, apto para enseñar, tiene que ver con la habilidad técnica. ¿Cuál es la aplicación entonces de esto? La iglesia moderna ha invertido mucho en esta lista bíblica. Hoy contratamos líderes por su carisma, por su capacidad de oratoria o su éxito empresarial, y esperamos que su carácter se desarrolle después. Pablo dice: no, el carácter es el cimiento, la habilidad es el techo. Además, Pablo pone el campo de prueba muy bien definido: el hogar, que gobierne bien su casa. Pues el que no sabe gobernar a su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El hogar es el laboratorio del liderazgo santo. Tú no eres el líder que eres en la plataforma del domingo. Tú eres el líder que eres con tu cónyuge y con tus hijos el martes por la tarde. El pueblo purificado exige a sus líderes que sean lo mismo en el público que en lo secreto. El Salmo 101, verso 2 dice: tendré cuidado de llevar una vida intachable. Andaré con integridad de corazón dentro de mi propia casa. No te dejes deslumbrar por el fuego de un ministerio público. Si el hogar de ese líder no está caliente con las brasas de su propiedad privada. Piénsalo bien. Y número 3, para terminar, hablaré del propósito del liderazgo: defender el burlarte de la verdad. La iglesia no es un club social destinado a entretener a los santos. Es la embajada del cielo en la tierra, la cual está comisionada para sostener la única verdad que te puede salvar en este mundo. En 1 de Pedro capítulo 2, verso 5 dice: ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. ¿Hay un significado detrás de esto? Pues sí. Después de dar las instrucciones sobre cómo deben ser cada uno de estos líderes,
Pablo explica el porqué de toda esta carta. Leemos en el versículo 15 que dice, para que, si tardó, sepan cómo deben conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La palabra casa de Dios no se refiere al edificio, sino a la familia, a la casa espiritual. Y luego de estas dos metáforas arquitectónicas y poderosas, necesitamos entender que columna y baluarte son fundamentos. En Efesio estaba el templo a Diana, sostenido por 127 inmensas columnas. Pablo toma esa imagen y dice que el mundo se maravilla de sus templos paganos, pero la verdadera maravilla es la iglesia. Ella es la única columna que sostiene la verdad de Jesucristo en medio de la historia. ¿Cuál es la aplicación para esto? ¿Por qué Dios es tan estricto con los requisitos de sus líderes? ¿Por qué la pureza del pueblo es tan importante? Porque si sus líderes caen en inmoralidad, si la iglesia se corrompe, las columnas se agrietan. Y si la columna se agrieta, la verdad del evangelio, que es el techo, se desploma ante los ojos del mundo y pierden su credibilidad. El liderazgo santo no se trata solo de ser buenas personas. Se trata de ser una misión de rescate. Somos guardianes del ministerio de la piedad. Así dice el verso 16. La sociedad está colapsando bajo el peso del relativismo, la ideología y la mentira. La única esperanza que nos queda es que nuestra nación sea esa iglesia del Dios viviente y se mantenga firme e inquebrantable, sobre todo irreprensible, sobre el sostenimiento de ese alto valor que le da Cristo a este mundo. En Efesios capítulo 2, versos 20 y 21, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo del Señor. Pensemos en esto por un momento. La verdad de Dios es eterna y no necesita nuestra defensa para ser real, pero sí demanda de nuestra santidad para ser creída por un mundo que nos observa. Hablemos ahora de las conclusiones de esta enseñanza. Queridos amigos, hemos iniciado esta serie que se llama Un pueblo purificado, yendo directamente a la raíz del liderazgo. Hoy, la palabra de Dios nos ha confrontado y nos ha readecuado mediante una profunda cirugía exegética de 1 de Timoteo capítulo 3. Y resumiendo lo que hemos aprendido, hablaré entonces de la santa ambición. Entendemos que desear servir a Dios no es malo, obviamente que no. Siempre que comprendas que el liderazgo bíblico es una invitación a tomar la toalla y a lavar los pies, invirtiendo la pirámide del poder de este mundo, del carácter sobre el carisma, descubriendo que la palabra irreprensible es el estándar de Dios. El ministerio público se sostiene sobre la integridad privada. La verdadera prueba de un líder no está en el púlpito, sino en cómo gobierna su propio hogar. Y también vimos acerca del propósito superior. Finalmente, comprendimos la gravedad de todo esto.
Dios no nos pide santidad para ser élite religiosa, sino porque la iglesia es la columna y el baluarte de esa verdad. Un liderazgo corrompido agrieta la columna y oculta la luz del Evangelio. Pero un pueblo purificado sostiene la verdad para que el mundo sea salvo. Quiero decirte esto final, que la palabra sembrada hoy purifique nuestra mente, transforme nuestros hogares y prepare a cada siervo de esta congregación o de los que nos observan para caminar en santidad e integridad delante del rostro del Dios viviente. Amén.